Bueno, se preguntarán qué hora es. Bueno, yo sé. No sé. Pero seguramente se esté preguntando cómo llegamos aquí. Bueno, eso sí lo sé. Creo. Bueno. Volvamos a la mañana del 1 de septiembre de 1939. ¡Uy, no! Te apuesto a que no lo haces. ¿Qué? ¿Estás retándome? Y eso nos trae aquí, al baño de una corte. ¿Qué? ¿Que no encuentras correlación entre las dos cosas? ¡Ja! Pero si tiene todo el sentido del mundo. Oh, por favor, eso no tiene ningún sentido. Me putas explotaste la casa. Puedes comprarte otra. Además, qué nombre tan idiota, ¿sabes? ¿Quién llama a su hija Aleli? Mi nombre es sagrado, tiene un significado muy profundo y... Lo único profundo aquí son mis... ¡Orden! ¡Por Dios! Verán, audiencia, Adrian de Plover ha sido acusado por 12 crímenes de guerra y 2 en contra de la humanidad. No sabe nada. Solo fueron 7. Oh, disculpe, leí el expediente equivocado. Déjeme revisar de nuevo. Mauricio, Hitler, Pepito... Aquí está, Adrian de Plover. Acá dice que usted cometió daños crónicos contra la propiedad privada de Aleli Arbeit. Arbeit. Eso suena interpretatiente. ¡Silencio en la sala! ¡Por favor! Bueno, por el lado de Aleli, ella no cuenta con ningún defensor. Contrariamente, Adrian... Oigan, yo soy el abogado de Adrián y hago cosas de abogado. ¡Sí! ¡Te voy a abogar, Adrián! Sí. Esa no es una palabra. ¡El juicio comienza! ¡Protesto! Ni siquiera han presentado sus argumentos. Oh, pues, bueno... ¡Argumenten! Sí, claro. Para empezar, explotaste mi casa. Y no solo eso, ¡fue a propósito! ¡No! ¡Mi casa, tío! ¡Adrián! ¿Qué otra prueba necesito para demostrar la culpabilidad de Adrián? ¡Orden! Ahora es turno de Adrián. ¿Yo? Bueno, pues... ¡Oh, Nariver! ¿Qué haces aquí en el techo? No mucho, solo quería ver qué hacías. ¿Quieres tirar esa piedra a la casa de Aleli? No podemos hacer eso. Claro que sí. ¡Protesto! ¿Pero qué dices, hermano? Así no fue como sucedió. Adrián accedió a tirar la piedra. No fue convencido. Lo que Ángel quiso decir es que... No, eso fue exactamente lo que quise decir. Ay, ¿Algo más que decir, Adrián? bueno, yo... ¡Alto ahí! Yo convoco a Neribel al estrado. Bueno, yo solo sugerí la idea de la piedra bromeando. Luego Adrián se lo tomó en serio. Yo no tengo nada que ver con esto. Ahí tienes por dejarme mal antes. No. ¿Qué voy a hacer? ¿Terminar en la cárcel? Si no hago algo rápido... ¡Oh, piensa! ¿Qué haría Kristen en esta situación? ¡Lo tengo! Psst. Oye, Neribel, si te compro un chocomenta, ¿me defiendes? Que sean 2 chocomentas. Ay, está bien. Solo di algo que me haga inocente. Bueno, según la ley 23.654 del artículo número 69.420 de la Constitución Nacional, cualquier individuo que haya cometido un delito que probablemente de manera accidental es absuelto de toda pena. En la versión de mis hechos, que es muy fiable, siendo que yo fui testigo directo, Adrián causó daños crónicos a la propiedad privada de Aleli accidentalmente. Déjame ver eso. Oh, parece que sí está aquí. Bueno, Adrián queda declarado como no culpable. Esto debe ser un error. ¿En qué clase de país vivimos en el que por hacer algo por accidente te absuelve de toda culpa? Esto no tiene ningún sentido. Estás arrestada. ¿Qué? No puede ser. Ni siquiera estamos en una corte real. Sí, dígaselo a la jueza. Pero si está ahí. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier palabra que diga será usada en su contra. No puedes efectuar la ley contra mí. Wow, gracias por defenderme, Neribel. No te confundas.
Siguen siendo 3 chocomentas. Pero acordamos 2. 2, yo dije 5. Más bien agradece que lo bajé a 3. ¿Qué? Ay, está bien. Otro caso resuelto para Ángel Wright. Lo único que has hecho fue dejarme peor. Como dije, otro caso resuelto para Ángel Wright. ¿Qué? Yo no invento las reglas, hermano, solo hago que se cumplan. ¿Ese era el baño de mujeres? ¿Qué pasó?